Bienvenidos a Filosofía Televisión. Hoy vamos a hacer algo un poco más especial porque lo que vamos a hacer es engañar con toda la buena fe del mundo un poco a Raquel y hacer que nos hable sobre la intersubjetividad, que nos hable sobre Ortega y Gasset, que nos hable sobre Husserl sin que se dé cuenta. Así que guárdanos el secreto porque enseguida empezamos con Filosofía Televisión, con Despertando a Sofía. Hola, tía. Vamos allá, ni siquiera te voy a dejar respirar. O sea, acabas de llegar por la puerta y ya te tengo que plantear directamente la pregunta. He estado pensando que podríamos hacer un vídeo de Despertando a Sofía que fuera sobre la verdad, porque ahora mismo lo que estoy viendo con mucha gente es que la gente dice que mi verdad es diferente a tu verdad y yo tengo una manera de ver el mundo y no tiene nada que ver con la tuya y no hay una verdad absoluta, o hay quien dice que sí y quiero que me ayudes un poquito por ahí. Eso es el posmodernismo. A ver, hay un montón de teorías de la verdad, hay una barbaridad de teorías de la verdad, pero yo resumiría. Están los relativistas, que dirían lo que tú estás diciendo, no hay una verdad, sino tu verdad, mi verdad, y todo depende, Siéntate, por favor. todo depende del punto de vista de cada cual. Después hay gente que es esencialista, es decir, que te dicen que la mesa, por ejemplo, tiene una esencia y hay que descubrir la verdad de qué es la mesa. Y yo me quedo normalmente, bueno, tú sabes, con la intersubjetividad porque me gusta el punto de vista fenomenológico. ¿Qué te gusta un Husserl? Bueno, pues explícame un poquito de la intersubjetividad. Entiendo que habría que empezar a lo mejor por Ortega y Gasset, ¿no? No, hay que empezar por Husserl. Por Husserl. Aunque en realidad es Ortega la desarrolla de una manera mucho más fácil de entenderlo. Pero en realidad hay que empezar por Husserl. Hay que tener en cuenta, y eso, vamos a ver, eso lo hablamos. ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa de Ortega? Sí. Porque muy bueno el programa de Ortega, por cierto. Que tiramos para Husserl, para atrás, porque Ortega es el que mete la fenomenología en España. Pues Husserl lo que hace es primero analizar qué hay detrás de la realidad. Es decir, él se da cuenta que está el mundo de la ciencia, el mundo de los átomos, en el que esta mesa, por ejemplo, es un conjunto de átomos, pero yo no sé nada de esos átomos. ¿Tú sabes algo? ¿Tú lo ves? Pues no. Nunca he visto un átomo. Claro, la mesa, ¿cómo la interpreto yo como mesa? Porque la utilizo para apoyar cosas, como tú tienes apoyado esto. Cambia la perspectiva de qué es la realidad. Pusimos el ejemplo del camino, no sé si te acuerdas, que decía, el camino no es una franja en el suelo, sino que depende, el camino es producto de la actividad de los caminantes y de los que van a caminar, porque si nadie lo va a transitar, eso no es un camino. Es decir, depende de la perspectiva que yo pongo en algo. Esto es una tontería en realidad, pero me he acordado del caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es que Machado tuvo contactos con Ortega, que le dedica además un poema, bueno, un conjunto de pequeños poemas, y se lo dedica. Entonces Machado está influido por Ortega y Ortega a su vez está influido por Husserl. Es decir, esto va una cadena. Sí, o sea que el poema de Caminante no hay camino, se hace camino al andar, es que está influido por la perspectiva fenomenológica. O sea, es un poema fenomenológico. Sí, hay más poemas de ese corte, hay más poemas de ese corte, pero al final lo que hemos visto es eso, en Husserl cambia la perspectiva de qué es la realidad. La realidad va a depender entonces de la actividad humana. El camino, por ejemplo, depende de una actividad y nos mete en que la realidad, tal y como la entendemos, es el mundo de la vida, lo que se llama el mundo de la vida, fenomenología y tal. Entonces ahora tengo que averiguar, el siguiente paso, diríamos, es cómo yo conozco esa realidad, que se mete en lo que se llama fenomenología trascendental, que es averiguar la conciencia, y aparte, qué es la verdad, porque está claro que una cosa es la realidad tal y como yo la interpreto, y otra la tuya. Y Husserl no quiere encerrarse en eso de mi verdad y tu verdad. Ahí es donde aparece la intersubjetividad. La forma más fácil de entenderlo, pego un salto y te digo Ortega, que pongo un ejemplo facilísimo. ¿Puedo antes? Sí. O sea, estamos hablando de que Husserl habla de que hay dos verdades, la tuya y la mía, y que hay que unirlas, ¿no? Mediante una cosa que se llama intersubjetividad. Y la intersubjetividad es que tú tienes tu verdad subjetiva, yo tengo la mía, y el prefijo inter, de intersubjetividad, lo que dice es que algo conecta tu verdad con la mía. Sí.
Para que haya una, entiendo. Y aparte no es solo dos verdades, es decir, hay también el mundo de la ciencia. Lo que pasa es que lo que explica Husserl, el mundo de la ciencia es un mundo descriptivo, es decir, la ciencia nos dice cómo son las cosas. Me dice, esto es un conjunto de átomos, eso es una descripción de cómo está formada la mesa. Pero no me dice qué es la mesa, eso es filosofía ya, eso no es ciencia. Es decir, qué es, ya es otro asunto. No es lo mismo de cómo está esa. El mundo de la ciencia describe. Después está el mundo de la filosofía, y en ese mundo de la filosofía, del buscar qué es algo, es en el que aparece tu interpretación y aparece la mía. ¿Sabes lo que quiero decir? Ahora, ¿cómo uno, esas interpretaciones, se da cuenta Husserl primero de que, primero se pregunta de cómo yo me doy cuenta de eso? Y se pregunta qué es la conciencia. Es decir, cómo me doy cuenta o cómo me pregunto sobre el camino, qué es lo que hace que yo interprete el camino de una forma u otra. Va a ser la conciencia. Al analizar la conciencia, que esto ya sería fenomenología trascendental, al analizar la conciencia, lo que hace Husserl es darse cuenta que la conciencia siempre es conciencia de algo. No es un yo, como dice Descartes, un yo separado del cuerpo, no. La conciencia es eso que te hace estar dirigido hacia el mundo de la vida. Es decir, hace que tú dirijas tu atención, por ejemplo, le podemos decir, a esto. Entonces tu conciencia es conciencia de que esto es un móvil. Tu conciencia de que esto es una mesa, está proyectada hacia algo. Está como fuera, ¿no? Como proyectada. A eso se le llama intencionalidad. Y lo estudia todavía la neurociencia, que también sabe que me vuelve loca. Pues, primero estamos proyectados hacia algo. Cuando yo estoy analizando, proyectándome con esa intencionalidad hacia lo que me rodea, de repente me doy cuenta de que no solo tengo conciencia de que esto es un móvil, doy contigo y digo, oye, ¿qué ser más parecido a mí? Y entonces te adjudico en esa proyección que tengo, esa conciencia de decir, esta personita que hay aquí habla también como yo, esta personita que hay aquí va a ser que también es un ser trascendental. Es decir, voy a dar por hecho que tú tienes una conciencia, porque yo proyecto lo que espero de ti, entonces doy por hecho que tú eres otro ser trascendental. Y escucho entonces lo que tú dices. Me doy cuenta entonces de que no estoy solo en el mundo. En el mundo hay más seres trascendentales, y entonces como uno todas esas perspectivas de la realidad. Aquí es donde aparece la teoría de la verdad, y es donde va a decir Husserl que la verdad no es tanto el buscar el esencialismo o las distintas perspectivas por separado, sino que es una construcción de todo el conjunto de esos seres trascendentales. Antes de que siga, y sin pretender que pierda mucho el hilo, lo que me estás diciendo es que tenemos que entender la perspectiva del otro, o sea, tenemos que proyectarnos y también entender la perspectiva del otro, sabiendo que es humano. Me parece, y no quiero tirarme del puente, o no quiero precipitarme, una concepción humanista en realidad también de la filosofía, sí, claro, ¿no? Parte desde un humanismo absoluto. Porque date cuenta, Husserl aparece queriendo que la filosofía se convierta en un campo unitario, que la filosofía tiene un montón de ramas de ética, filosofía política, y están separadas, y nadie tiene muy claro qué es la filosofía. A la ciencia no le pasa, tú te dices un biólogo, yo he estudiado biología y sabes que es científico. El físico también te viene y tú sabes que es científico, sabes que es ciencia, pero que filosofía lo tiene la gente menos claro. Y él es un amante, aunque sea matemático, porque está muy cercano a la ciencia, es un amante del saber humanístico y además lo demostró durante toda su vida, y entonces está dedicado 100% a la filosofía, y es inevitable que haga ese aporte. La teoría de la verdad, por ahí te habías quedado. Ah, eso. Que hemos dicho que Husserl ya va apuntando, lo hace en unos pequeños textos, tampoco es la parte que más desarrolla hasta en su filosofía, porque es casi al final de su vida, y va diciendo que la verdad al final va a ser la conjunción de las distintas perspectivas. Aparece Ortega años más tarde, porque Ortega fue precisamente, creo que a Friburgo. Bueno, tú sabes mejor alemán que yo. Sí, bueno, Friburgo es el claro, pero que después yo meto la pata con la pronunciación. Estudió en profundidad la obra de Husserl, curiosamente renegó de la fenomenología porque no la entendió, porque la estudió mal traducida, y al tener una mala traducción no la entendió, pero absorbió muchos de estos elementos, y uno de ellos precisamente la intersubjetividad. Mira, para que lo entiendas fácil, Ortega pone un ejemplo que para mí es, bueno, es que Ortega escribía muy bien y era muy literario, y ya sabes que era precioso.
Lo tiene en las Meditaciones del Quijote, además. Una obra que te puedes leer 7000 veces sin que te aburra. Mira, Ortega te pone el siguiente ejemplo. Imagínate que estás mirando a Madrid desde la Sierra del Guadarrama. Es decir, estás encima de una montaña y miras la ciudad de Madrid. Y que hay otra persona viendo Madrid desde la ciudad de Madrid. ¿Cuál de las dos perspectivas son reales? Las dos son reales. Claro. En realidad te están mostrando una misma verdad, pero desde dos puntos distintos. Claro. ¿Qué hay que hacer para tener un buen conocimiento de Madrid? Unir las dos perspectivas. Una nos dice una cosa y otra nos dice otra. Con lo cual los dos tienen una porción de verdad, pero no la verdad al completo. Porque el que está en la sierra, por ejemplo, no ve todo Madrid. No está viendo las pequeñas casitas de Madrid. Y el otro tampoco lo ve todo. Es necesario unir las distintas perspectivas siempre que sean racionales. Es decir, puede haber una persona que esté en la sierra del Guadarrama y se crea que eso no es Madrid y que eso es Andalucía. Pues se está equivocando. Esa perspectiva ya no vale. Es decir, siempre que tenga una base de racionalidad, si unimos perspectivas, vamos completando una verdad que debe ser construida entre todos. Entonces, la verdad que se tiene que construir entre todos se basa fundamentalmente en la experiencia. Yo tengo que experimentar distintos puntos de vista sobre un caso en concreto, ya sea a través de mí mismo o a través de relatos de otras personas que lo hayan experimentado, para comprender exactamente qué es lo que estoy viendo. Es que la clave es que has dicho experiencia, Marcos. Vamos a ver. Es que la fenomenología se basa precisamente en que conocemos por experiencia. Date cuenta, muchos años antes, vámonos para atrás, vámonos al idealismo, que nos dice que las cosas son, la realidad de las cosas o el principio de las cosas son cosas ideales, vamos a ponernos así para simplificar. Y después está el materialismo, que dice que todo es materia. Pues Ortega tiene una frase que dice: la realidad no es ni idea, ni espíritu, ni materia. La realidad es perspectiva. ¿Qué nos está diciendo? Esto viene de mucho antes, esto viene de filósofos como Locke, Kant, también pasa con él. Y es que la realidad no es tanto una cosa material como una cosa espiritual, sino que depende de nuestra perspectiva. Y esto hace que dependa de nuestra experiencia del mundo. Un mundo en el que, por cierto, ya no está separado de nosotros, como ocurre con Descartes, que hay un yo separado y, por otro lado, una realidad. No, nosotros, el yo, está en medio del mundo y lo está viviendo. Y el yo va cambiando con esa experiencia del mundo. Entonces nosotros solo conocemos desde la experiencia. Eso es la fenomenología. Pero desde dentro del mundo, que es lo que hablábamos antes, vivimos proyectados hacia el exterior. Sí. Absolutamente. Sí. Y ya, por acabar de concretar las ideas, lo último que te voy a pedir es que me intentes decir en una frase o dos frases qué es la intersubjetividad. Te reto. A ver, es que yo me enrollo mucho, pero una teoría de la verdad que nos dice que es necesario, bueno, eso es lo más bonito de la intersubjetividad, que nos dice que es necesario el diálogo y compartir nuestras porciones de verdad. Es decir, que es construida una teoría de la verdad en la que la verdad es una construcción entre todos, sin dejar de ser válida. Que no se piense, no vaya a pensar que porque sea una construcción es equivocada, porque los seres humanos nos equivocamos, eso también pasa en ciencia. Los científicos son los que más se equivocan y nadie se mete con ellos. Pero es una teoría de la verdad construida entre todos. Pues familia, hasta aquí llegamos con la intersubjetividad, porque efectivamente, Raquel, acabamos de grabar un Despertando a Sofía más para todos nuestros espectadores de Filosofía Televisión. Esperemos que lo hayáis disfrutado muchísimo. Os lo adelanté al principio, Raquel no nos iba a defraudar, y menos hablando de intersubjetividad, Ortega y Gasset y Husserl. Así que, sin ningún otro particular, aquí tenéis a nuestra pensadora para que la podáis disfrutar todavía un poquito más. Y nada, Raquel, despídete tú, por favor. Aquí tenéis la prueba de que los filósofos están locos y Marcos es uno de ellos. Un saludo, chicos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos muy prontito, todos los miércoles.